Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. La polémica de los intendentes que denunciaron a la Tupac por coacción va a ser el tema del programa de hoy. Voy a conversar dentro de un minuto con el doctor Miguel Ángel Cabezas, que es abogado constitucionalista y penalista. Es para que nos explique, para que aprendamos a interpretar estas cuestiones. Si el diputado Matuk, que es el abogado defensor de los intendentes, es compatible o no, esto es lo que queremos saber realmente. En un minuto. Pero voy a hablar sobre este tema, claro. Después vamos a reflexionar con el doctor. Como se sabe, los intendentes preocupados por la supuesta responsabilidad en los hechos de corrupción que tiene que ver con las viviendas, en mayo se presentaron ante el fiscal Gustavo Araya para ratificar denuncias formuladas contra la Tupac por coacción. Los intendentes y exintendentes, entre otros, fueron Ortiz, exintendente de Palpalá, Rolando Ficoseco, intendente de Ciudad Perico, Ramón Jorge Ale, exintendente de Libertador General San Martín, Gabriel Nilsson Ortega, ex jefe comunal de la ciudad de Monterrico, Juan Carlos Julio Moisés, polémico, ex intendente de San Pedro, Gustavo Bautista, ex intendente de La Esperanza. Fueron quienes se presentaron ante la Fiscalía del doctor Araya a hacer la pertinente denuncia. El fiscal contó que los intendentes declararon que estaban amenazados y que si no hacían lo que le decía Milagro Sala, les incendiaban el municipio. Llama poderosamente la atención, además, que el diputado Matuk sea el abogado patrocinante de los intendentes, ya que fue ministro de Gobierno mientras se consumaban estos hechos que tienen que ver con la corrupción, la asociación ilícita, llámele como usted quiera, que ahora están denunciando los propios intendentes y exintendentes. Constitucionalmente, Matuk estaría autorizado hoy como legislador a ejercer su profesión de abogado. Pero ocurre que está en el mismo barco. Y esto, a mi criterio, le quita imparcialidad a su labor como abogado patrocinante. Formaba parte de lo mismo, era del mismo gobierno, era el ministro político de Fellner. Estaba en contacto, se entiende, con los intendentes a diario. Quiere decir que aquí me parece a mí que hay como una suerte de incompatibilidad ética, si usted quiere. Matuk era el jefe político de los intendentes, como le digo. Por eso es observable su desempeño, su actitud ética frente a la situación. Habría como una suerte de defensa interesada, me parece a mí. Además, Matuk, cuando ejercía el cargo de ministro, conocía la situación de extorsión y amenazas que sufrían los intendentes, ¿o no? Pregunto. Era un funcionario que manejaba la inteligencia del Estado, tenía vínculos con la fuerza de seguridad, era el ministro político. Me llama poderosamente la atención que de un día para el otro se enteran de lo que estaba pasando.
y él se constituye en abogado de los intendentes. Me parece a mí que el fiscal Araya debería extender la investigación, es un parecer mío, ¿no? Después se podrá, no se podrá, no sé, le voy a preguntar al doctor Cabezas, pero digo, debería extender la investigación hasta el propio Matuc para ver qué pasó. Llama poderosamente la atención que el señor Matuc, cuando fue ministro, no se daba por aludido sobre el saqueo que estaba sufriendo la provincia, por un lado, y sobre la situación particularmente que estaban atravesando los intendentes. Ahora, los intendentes también tienen responsabilidad. Tenían dos caminos en aquel entonces. O ir a la justicia, sí, ya, usted me va a decir, sí, claro, la justicia la manejaba Fellner, por supuesto que no iba a haber respuesta, es cierto. Pero frente a esa negativa, el otro camino, por eso digo que tenían dos caminos, era renunciar a su cargo. Porque si no, ¿para qué estaban? Además, tendrían que haber denunciado en su momento las amenazas de coacción o de extorsión por parte de Milagro Sala. Finalmente, como estaban convencidos de que no perdían la elección, optaron por callarse. Y ahora me parece que llegan tarde. Al doctor Matuc, por ejemplo, ¿es corresponsable político en esta situación? Es una pregunta, porque era funcionario en ese momento. Matuc, como ministro de Gobierno, ¿debería haber informado al ex gobernador Eduardo Fellner sobre esta situación? Pregunto. ¿De qué hablaban Matuc y Fellner cuando se reunían? Esto seguramente ocurrió, seguramente Matuc le comentó a Eduardo Fellner sobre la situación. Pero Fellner, con su silencio y además con su inacción, terminó encubriendo esta gravísima situación. Porque esto es una situación, créanme, grave. Que vengan y te digan, si no me endosás los cheques, te quemo la municipalidad, no es un tema menor. Me parece a mí que cualquier gobernador debería haber tomado cartas en el asunto en ese momento. Sin embargo, esto no pasó. Espero que el fiscal Araya, que está, entiendo yo, estudiando estas cuestiones, considere esta figura de encubrimiento, me parece a mí. Si el exministro Cosentini está imputado por encubrimiento, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con Matuc, con Fellner, sobre este caso particular? Son preguntas. En un minuto se las consulto al doctor Miguel Ángel Cabezas. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cabezas, como siempre. Gracias, doctor, por estar acá, es muy amable. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo le va usted? Gracias por la invitación. Usted es abogado constitucionalista, ¿no? Así es. Yo pensaba que era abogado penalista nomás. No. Las dos cosas. Sí, así es. Las dos cosas. Las bueno, dos, ambas. Bueno, nos va a ayudar a pensar, por lo menos a ver en qué situación estamos respecto a la polémica de los intendentes que han denunciado por coacción a Milagro Sala y que han elegido como abogado patrocinante al doctor Matuc, que es diputado de la provincia. Sí, miren, me parece que ahí es donde aparece la asociación ilícita mucho más clara. Para ponerlo en blanco y negro y desarrollemos la idea. Lo que debería hacer, a mi modesto entender, el fiscal Araya es anular la denuncia, tomarla como noticia crimini y proceder a la detención de los denunciantes. ¿Por qué? Porque cuando usted me habla de que los coaccionaban, de que les quemaban el municipio si no entregaban los cheques, supongamos que todo esto fue en diciembre del 2015. Y los cheques de septiembre del 2015, de julio del 2015, de mayo del 2015, de abril del 2015, del 2014, porque hasta acá la investigación ha asomado nada más que a determinada etapa temporal del delito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse? Anular la denuncia, como denuncia, tomarla como noticia criminis
y proceder a la detención de todos los firmantes. Usted dice, ¿detener a los intendentes? Sí, pues están confesando un delito, más allá de que la anulo, están confesando un delito que lo han cometido en reiteradas oportunidades, a sabiendas, e irlos liberando en la medida en que acrediten que ellos articularon los medios legales a su alcance para sobrellevar, evitar o enervar esa situación que no se volviera a producir. A ver, detengo a un intendente, viene y me dice, no, mire, yo hice la denuncia en el 2012, en el 2013, denuncié ante el ministro de Gobierno, ante el gobernador, y ya al último terminé pagando, ante la policía, y ya al último terminé pagando porque no me quedó otra. Nadie me escuchaba. Fui a la Fiscalía, denuncié también a la Fiscalía de Instrucción. Esto es como la causa esta del año 2007, donde se encuentra detenido el señor Cardoso. Sí. Fíjese, una causa del año 2007 en donde se ordena la detención de Milagros Sala y demás. Y el juez, la detención del juez y del fiscal que tenían que instruir esa causa, a quienes la sociedad le ha pagado para que investiguen el delito, y es una causa de hace 9 años, salvo que me acrediten que tanto el juez como el fiscal que tenían a su cargo el trámite de esa causa estuvieran enfermos y que no cobraron su sueldo o que no cobraron, pidieron una licencia por estudio, por capacitación. Yo no sé quiénes serán, ni el juez ni el fiscal, pues ya estamos hablando de una causa del año 2007. Pero en este caso de los intendentes, con la denuncia del ministro Matúc, es lo mismo. El hecho de que ellos vengan hoy, 6 meses después de muchos de ellos finalizado su mandato, a denunciar, o que estuvieron especulando a ganar las elecciones. Luego de que perdieron, estuvieron especulando a realizar algún acuerdo, espurio, por supuesto, porque eso no son acuerdos políticos. Claro. Usted puede llegar a un acuerdo político para reformar la Constitución, si hace una Cámara de senadores provinciales o no, esos son acuerdos políticos. Estos son acuerdos de patanes, de truanes, digamos. Especularon a llegar a algún acuerdo con el gobierno de la provincia entonces, y al fracasar ese acuerdo vía Don Gato, o sea, vía Fellner, con el gobernador Morales, al fracasar ese acuerdo, presurosos se van a hacer la denuncia porque se le viene también la noche a ellos. Porque la pandilla poco a poco está siendo desmembrada, detenida, porque esto hay que decirlo también. Fíjese el momento en que se produce la denuncia, la detención del ex jefe de gabinete. Es decir, hay una serie de cosas y connotaciones temporales que llevan a dudar de la legalidad de esa denuncia. Aclarando algo también, Alejandro, cuando usted hace una denuncia, usted se encuentra bajo la fe del juramento. Es decir, que todo lo que usted dice ahí es verdad. Con el agravante del diputado Matúc, de que, de acuerdo a la ley orgánica de ministerios, del Poder Ejecutivo, es quien tenía a su cargo la instrumentación del diálogo con los municipios. La instrumentación de la coordinación de actividades con los municipios. Es decir, el canal de diálogo natural con los municipios, aún hoy en la actualidad, es el Ministerio de Gobierno. Diálogo político, diálogo institucional, diálogo... Ahí lo detengo en un minuto porque ahí se dividen dos las cosas. Porque, es decir, en primer lugar, la pregunta sería esta. ¿Es compatible que como diputado el señor Matúc defienda a los señores intendentes, exintendentes? Mire, a ver, el diputado Matúc los patrocina, es decir, le brinda una asistencia técnica. Esto significa el patrocinio. Sí. Lo que no es compatible éticamente, esto yo lo sostengo, es, y digo éticamente porque no existe incompatibilidad legal para que el doctor Matúc, porque hay que decirlo así claramente, no existe incompatibilidad legal ni constitucional para que el doctor Matúc ejerza la profesión. Ahora, sí existe una incompatibilidad ética. ¿En qué sentido? En que en todos los juicios hay partes. Cada parte lleva a su abogado. Bien, en este caso el doctor Matúc es un abogado que tiene fueros. Yo le pongo un ejemplo por el absurdo. Ante la potestad disciplinaria
que tienen los tribunales, alguno de los abogados comete una inconducta, puede ser sancionado, puede ser hasta con arresto por el magistrado ante quien se comete una infracción en el juicio, en un debate. Bueno, el doctor Matuk no. A mí me pueden ordenar el arresto en un juicio y a él no. Y a lo mejor el doctor Matuk ha proferido, digo a lo mejor, hablando hipotéticamente, o sea, es una cuestión ética incompatible. ¿Por qué? Porque el diputado tiene el mismo fuero que el juez. Está bien. Ahora, la es decir, se coloca en una situación de privilegio. Sí, entiendo. Ahora, la segunda parte, la segunda pregunta en todo caso, es la siguiente. Usted dijo recién que el doctor Matuk tenía la facultad o la competencia de instrumentar el diálogo con los intendentes. ¿Quiere decir que sabía lo que estaba pasando o no? Mire, la peor de las sospechas es que sí. Bueno, supongamos que sí. Pensando bien, no, Sí, o era partícipe, no, a ver, espere Alejandro. Sí. La única posibilidad que tiene de salir airoso una persona en esa situación es demostrar que no tenía ningún conocimiento y tampoco posibilidad de tener conocimiento. Y él por su cargo no solamente debía tener conocimiento, sino que además tenía la obligación de tener ese conocimiento y articular las medidas necesarias para que esa situación que denuncian hoy los intendentes no se produzca. Bueno, digamos que ahí él tiene una responsabilidad en esta causa, ¿o no? Sí. ¿El fiscal puede avanzar sobre él en el marco de la investigación? Sí. Obviamente, a ver, labrará el sumario, como es una persona que tiene fueros, labrará el sumario o labrará el acta de inicio y la remitirá para que el sumario de investigación penal lo tramite el juez de control, ya no el fiscal. Es una investigación que se denomina técnicamente jurisdiccional. Está a cargo del juez del control, personalmente. O sea, el juez de control puede investigar a Matuk. Exactamente. Aún con fueros. Aún con fueros. Y los otros denunciantes, por separado. Creo que el intendente Fico Seco nada más tiene fuero de los que han denunciado. Claro. El único. Exactamente. Ahora, Fellner, Matuk, al tomar conocimiento de esta situación, que me queman la municipalidad, que me incendian el municipio, ¿no debería haberle comunicado esto al gobernador? Mire, no solamente esperar la comunicación del ministro, porque el ministro puede a lo mejor olvidarse, qué sé yo. O sea, serían tan importantes los temas de los que hablaran que este tema no entraba en agenda. El gobernador tiene una responsabilidad directa. Yo en algún programa suyo le dije, así como fue detenida Milagro Sala, el ex gobernador también tendría que estar detenido. En la misma fecha y por los mismos motivos que se encuentra detenida Milagro Sala, el ex gobernador. Y le digo por qué. La Constitución de la Nación establece que los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal. ¿Qué significa esto? Más allá o más acá del pensamiento común que tenemos, eso lo dice en el artículo 128 de la Constitución Nacional, más allá o no del pensamiento común que tenemos los ciudadanos, el jujeño de a pie, las tropas, por darle un ejemplo, nacionales, se encuentran bajo las órdenes del gobernador en Jujuy. Obviamente, dependen en términos institucionales, en términos totalmente del presidente. Pero si no está el presidente y hay un caso de urgencia, el agente natural, lo dice así la Constitución de la Nación. Pero por si esto fuese poco, y yo pongo un ejemplo máximo para poner las tropas, el regimiento y demás. El gobernador es un agente natural del gobierno federal, así lo declara la Constitución Nacional. Pero para que no queden dudas, la Constitución de Jujuy, en el artículo 137, inciso 23, declara lo mismo. Y dice que el gobernador de la provincia es un agente natural del gobierno federal y debe velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional y de las leyes nacionales, en tanto y en cuanto no resulten incompatibles con los poderes reservados de las provincias. ¿Está? Porque acá se habla mucho de planes nacionales. Escuché por ahí a algún ex intendente, actual diputado, decir que no nos dejaban, era un plan nacional. Mire, a ese ex intendente, actual diputado del Frente para la Victoria, habría que decirle que la ley orgánica de los municipios declara que la acción del gobierno nacional
y la acción del gobierno provincial debe obligatoriamente ser coordinada con los municipios. O sea, ya hay una ley que están violando. Si no podían entrar, no podían pasar, no podían ver que no se estaban haciendo 2.300 viviendas, una de dos. O nos están queriendo tomar el pelo a los jujeños, mal, insultándonos de nuevo, ¿sí? O se están pasando de listo, de vivo. ¿Me entienden? Ahora, entonces, sí, el gobernador estaba obligado a conocer lo que pasaba, porque él es un agente natural del gobierno federal. O sea, cuando el gobernador Morales llama a la ANSES preguntando qué pasa que no están dando turno, le digo, sí, no es que en el ANSES le responden o le contestan la nota de cortesía. Tienen el deber de contestarle. Al ANSES o al AFIP o al PAMI o al IBUG, que el IBUG es un organismo provincial que está a cargo el contralor de ese organismo del gobernador. ¿Sí? el contralor. El contralor y el desempeño de los funcionarios, todo. De acuerdo al relato que usted hace, hay suficiente prueba como para que algún fiscal lo llame. No solamente que lo llame. ¿Qué cree usted que pasa desapercibido en esta película? En esta novela de terror pasa desapercibido. ¿Qué intuye usted? Mire, a ver, esto también hay que decirlo con la misma sinceridad. Hay grandes avances, grandes pasos en la justicia. Supuesto. Y yo en algún momento a usted le decía, en este mismo programa creo, la carencia de medios de la justicia. Sí. Usted vaya y véalo al fiscal Kusel, 2 auxiliares, con un expediente que tiene 50 cuerpos. Se entiende. Es medio difícil, es medio complejo el reunir las pruebas. Yo estoy seguro que esto que yo le estoy diciendo a usted, el jefe de los fiscales lo sabe, los fiscales actuantes, el doctor Kusel, el doctor Arraya, lo saben también. Ahora usted vaya a la fiscalía y fíjese, tienen 2 empleados para tramitar una causa de 20 cuerpos, no tienen ni siquiera el espacio físico para separar los cuerpos. Pero está bien, permíteme una cosa. Es cierto lo que usted dice, porque yo también lo he constatado. Ahora, pero con el caso Miguel Lado Sala se movieron todo muy rápido. Sí, lo que pasa es que era ya, había ahí, hasta le diría, flagrancia. Ajá. Flagrancia, se estaban cometiendo los delitos ahí y a la vista de todos los jujeños. Muchos se quejan de que no, que fue detenida. Claro, fue obsceno el tema. Fue Claro. obsceno. Ahora, en el caso se requiere a lo mejor de reunir más pruebas. Se requiere, por lo menos se requiere de 2 cosas. A ver, yo lo llamaría a cualquiera de estos intendentes denunciantes y le traería una carpeta del año 2014, los cheques que pagaron en el 2014 de obras que no se hicieron. A ver, ¿usted estaba con miedo? Sí. ¿Y qué hizo? De 2014 al 2015 que se fue. Siéntese, usted está bajo la fe del juramento, con quién habló, con qué funcionario habló. Mire que de lo que usted diga depende que se vaya en libertad o que preso. Ahora, ese intendente denunciante viene y me dice, mire, acá está la nota que yo le hice al ministro de Infraestructura, acá está la nota que le hice al ministro de Gobierno, acá está la denuncia que hice en la Fiscalía, acá está la denuncia que hice en la Policía. Acá está, bueno, váyase, no lo puedo imputar, ¿me entiende? Y me dice, yo por un estado de necesidad tuve que terminar pagando cosas que no se habían hecho. Pero me acredita el estado de necesidad, me acredita que él hizo como funcionario público, ¿sí? Como funcionario público que tiene la obligación de denunciar, no es potestativo, no es denuncio si quiero. Tiene la obligación. Tiene la obligación, me acredita que hizo. Desde el comisionado municipal hasta el gobernador. Hasta el último. Doctor, le hago la última, muy cortita, porque se me acabó el tiempo. Si yo le pregunto a un funcionario judicial cómo termina esta historia o si va a haber más novedades, me dice, mire, yo trabajo con pruebas. ¿Usted qué siente? ¿Cuál es su intuición de cómo sigue esta historia? Mire, yo presiento que esto es el principio, por eso que ya aparecen algunos. Esto de los intendentes, antes de venir a declarar como arrepentidos, han preferido venir a denunciar. ¿Me entiende? Creo que esto es el principio y creo firmemente en que la justicia se ha encontrado, ha empezado a tirar la puntita de un hilo
y de pronto le apareció el camión Scania que no creían que era esta causa, por eso se habla de mega causa. ¿Me entiende? Es decir, la puntita del iceberg y de pronto se encontraron con el iceberg. Y realmente, y el grado de involucramiento de manera documental, es decir, acá no se trata de que hay pruebas o hay una interpretación de pruebas. Acá no se trata de que si Berruezo se quedó o no se quedó con un terreno del Estado, que no podía. Está la prueba. Está la prueba documentada, es decir, quedaron las huellas marcadas en el instrumento público. Entonces, esto es lo mismo. Y yo creo que tiene que haber sorpresa porque inexorablemente todos los caminos conducen a un solo responsable y que es el ex gobernador Federer. El ministro Perazzi dijo lo mismo que usted. Sí, totalmente, comparto, no lo escuché, no tuve oportunidad de escuchar porque me dice que salió en un reportaje, sí, pero leí una nota que le hicieron en un medio digital y comparto plenamente sus expresiones. Todo lo que pasó no podría haber ocurrido si no era que había un guiño político para que la policía no actuara, para que los ministros no actuaran, para una presión sobre la justicia para que no podría zona haber liberada, zona liberada. Exactamente. Doctor, gracias. No, gracias a usted, Alejandro. Ha sido muy amable. Muchas gracias. El doctor Miguel Ángel Cabezas, con nosotros. No se mueva, ya viene para el Palau. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.